día le vamos a presentar nuestro proyecto que es Finanzas sin Barreras. Los integrantes del grupo es Benjamín Luna, Katie Álvarez, Francisco Acuña y quien le habla, Anita Espinosa. Bueno, nuestro principal tema son los desafíos financieros en la etapa de la inserción laboral, como los hábitos, errores comunes y estrategias de gestión para jóvenes y trabajadores en transición. Bueno, nuestra descripción es que es muy importante abordar este segmento, sobre todo en los jóvenes, ya que ellos son muy manipulables a la hora de entrar en el servicio, o sea, puta la hueá, nuestra papelito, bueno. Espérate. Ya, tócame. ¿La digo además? Sí, tira, pero di la de la presentación es la cortita. Ahora está afectándote tanto. Di la presentación rápida, ¿no? Ya. Buenas tardes, profesora. Hoy día vamos a presentar nuestro proyecto que es Finanzas sin Barreras con los integrantes que son Benjamín Luna, Katie Álvarez, Francisco Acuña y quien le habla, Anita Espinosa. Nuestro tema es desafíos financieros en la etapa de inserción laboral, como los hábitos, errores comunes y estrategias de gestión para jóvenes y trabajadores en transición. Bueno, nuestra descripción es que es muy importante este segmento debido a que es un punto en la trayectoria laboral de una persona donde se pueden corregir falencias, como por ejemplo los jóvenes, ya que son muy manipulables a la hora de entrar en el servicio laboral porque gestionan mal el dinero y así con esto, al estudiar financiamiento, pueden mejorar su trayectoria laboral. Como objetivo es identificar las principales problemáticas asociadas a la gestión financiera que presentan las personas en proceso de inserción laboral. Y nuestro público objetivo son los jóvenes y las personas que recién están entrando en la transición de empleo. Bueno, a continuación comenzaremos a hablar sobre el análisis de los datos recabados en la etapa anterior de muestreo, en donde se aplicó una encuesta a más de 100 usuarios. Bueno, acá como les comento, es un análisis que mezcla cómo funcionan sus conocimientos de educación financiera con sus gastos. Acá podemos ver el link que nosotros difundimos para la encuesta, que fue una encuesta vía digital, que hay que mencionarlo, y también por un código QR que podían escanear las personas. Bueno, aquí tenemos la tabla de clasificación, cual contiene las preguntas que más adelante serán detalladas. Tenemos la pregunta 1, que sería cualitativa nominal, pregunta 2, cuantitativa continua, pregunta 3, cualitativa nominal, pregunta 4 y 5 sería cualitativa ordinaria. Tenemos la pregunta 6, que sería cualitativa nominal, la 7 y la 8 sería cualitativa nominal igual. Tenemos la pregunta 9, que sería cuantitativa discreta, y la pregunta 10, cuantitativa discreta. Bueno, acá tenemos la siguiente pregunta, que acá prácticamente tenemos desde la 11 hasta la 16, que son todas cualitativa nominal. Bueno, como primera pregunta sería, ¿usted ha investigado información respecto a las finanzas personales y a la educación financiera que hay disponible en la red? Bueno, aquí la mayoría de personas contestaron que no. Esa sería la moda. 55 personas contestaron que no y 48 personas respondieron que sí. El análisis de esta pregunta es que se puede señalar que en relación a las respuestas de los usuarios encuestados, la moda se inclina hacia la tendencia de no investigar información referente a la educación financiera. Bueno, acá tenemos la pregunta 2 de la encuesta, que sería ¿cuánto recibe mensualmente en ingresos? Aquí fue variando los ingresos, ¿por qué? Porque la escala está de 0 a 5 millones y aquí en el gráfico agrupamos de 0 a 500.000, de 500.000 a 850.000, de 850.000 a 5 millones y acá está la desviación, que son 245,78, el promedio, que son 438,053 y el coeficiente de variación, que son 56,10. La moda son 600.000 pesos, la media son 438.054 pesos y la mediana, que son 430.000. Bueno, tenemos la pregunta número 3, que dice ¿cuentan con algún servicio financiero, lo que es tarjetas de crédito, seguros, cuentas corrientes, entre otras? Tenemos las respuestas, el cual se ve la moda, que sería un 33%, que equivale a 34 personas que no contienen ningún servicio
cual es un 32%, o sea, 32 personas que equivalen a un 31% que están de acuerdo con la satisfacción que tienen con su organización financiera mensual. Bueno, acá tenemos la pregunta número 5, que dice: ¿usted se considera conforme respecto a las herramientas disponibles de educación y gestión financiera? ¿Cómo lo son? Cursos del Estado, capacitaciones, programas de información financiera, etc. Bueno, acá esta pregunta genera una relación entre la conformidad de la información de la educación financiera disponible al público. Podemos recalcar acá o saber que más del 50% de las personas encuestadas están conformes con esta información que se brinda por medio de capacitaciones y cursos. Tenemos Sumoda, que es del 32%, que son 33 personas que sí están de acuerdo se encuentran conformes con esta educación que están brindando. La pregunta número 6. ¿Cuáles son los problemas que tienen las personas empezando a trabajar? Aquí están las respuestas. Acá esta pregunta prácticamente busca analizar cuáles son las falencias que tienen los nuevos trabajadores que están saliendo desde la universidad o del liceo. Y esta tiene su moda, o la que más se repite, la que más decidió la gente, fue dificultad para administrar el tiempo y equilibrar la vida personal y laboral. Que es la respuesta que nos brindaron en la encuesta. Bueno, a continuación escuchamos la pregunta número 7, que habla de cómo afecta la falta de educación financiera a la toma de decisiones económicas de las personas que comienzan a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta pregunta fue una pregunta más bien abierta, donde las personas podían mostrar y compartir su pensamiento. Entonces, se llegó al consenso de los 100 perfiles, de la respuesta de los 100 perfiles, de que básicamente la educación financiera es un factor clave para que las personas puedan tomar buenas decisiones y puedan tener una salud financiera y de ahorro sustentable. Bueno, aquí está la pregunta 8, en la cual habla de cuáles son los efectos a largo plazo de una mala gestión financiera en la calidad de vida de los trabajadores jóvenes, en la cual la tendencia fue hacia que el principal problema consta de que se acumulan muchas deudas y estas generan más problemas financieros. Ese es el principal problema que aqueja a los jóvenes que están empezando a trabajar, y esto lo podemos contrastar, igual ese es el fin de este análisis, contrastar esos números con las anteriores respuestas brindadas por los mismos usuarios. Bueno, ¿cuántos servicios financieros utilizan? Como por ejemplo, cuenta corriente, seguros y inversiones. Bueno, acá la moda fue de que la mayoría de personas utiliza un servicio financiero, es un 66% de 63 preguntas. Bueno, el análisis de esto es que la encuesta buscaba comparar los servicios financieros que poseen los usuarios, esto con el fin de correlacionar el número de instrumentos financieros con los niveles de gastos y el conocimiento que manejan sobre la educación financiera. ¿Cuántas tarjetas tiene? Bueno, acá fue un poco relativo porque muchas personas ponían que tenían 3, 4, hasta 6 tarjetas y bueno, se buscaba identificar el total de usuarios encuestados que poseen instrumentos de gasto considerando la cantidad de estos con el fin de relacionar el número de tarjetas que poseen en un poco más específico, pero fue muy relativo porque no todas obviamente iban a tener tantas tarjetas como otros que solamente contienen una. ¿Usted maneja un presupuesto mensual? Esa es la pregunta número 11. Bueno, acá tenemos que su moda es sí, que la gente sí maneja un presupuesto mensual, que esto lleva a un 75%, que esta pregunta más que nada busca analizar que la gente pueda tener una salud financiera, ya que si uno tiende a tener un presupuesto mensual, tiende a tener una organización para lograr obtener una salud financiera buena, podemos saber que van a estar bien y no van a estar metidos en deuda ni en nada, ya que va a estar todo presupuestado. Bueno, tenemos la pregunta número 12 que habla sobre si la presión social influye en el gasto de quienes están iniciando su vida laboral, y tenemos como respuesta sí. Evidentemente
con un 76%, lo cual equivale a la moda, ya que los jóvenes al empezar su vida laboral tienden a tener muchos más gastos, a tener compras compulsivas, gastos hormigas, lo cual se van acumulando y al final terminan endeudándose más. ¿Considera importante el ahorro como parte del presupuesto mensual? Este es nuestra pregunta al sí. Bueno, muchas personas respondieron que sí, porque el ahorro es súper importante, ya que cuando uno va ingresando a la vida laboral, tiene que ahorrar para su futuro y controlar todo lo que es económico y financiero, ya que si uno no ahorra o no controla eso, después se le va a hacer muy difícil seguir con su vida cotidiana. Bueno, en la siguiente pregunta de ramificación que viene vinculada con la anterior, en el caso de responder no, surge: ¿consideras importante la implementación de un presupuesto mensual? Y bueno, el análisis, ya que es una pregunta abierta también al público, es que bueno, la mayoría de los encuestados considera que es importante implementar un presupuesto mensual, ¿ok? Esto asociado a un presupuesto mensual, todo lo que tiene que ver con el orden de los gastos, saber cuánto gastas, y es muy importante el conocimiento financiero para esto. Básicamente en esta pregunta es donde todos los puntos y todas las preguntas anteriores se correlacionan. Acá encontramos la pregunta número 15 también, que habla de qué manera, que también es una pregunta de ramificación a partir de las anteriores, que habla de qué manera las expectativas sociales afectan la toma de decisiones financieras de quienes recién comienzan su vida laboral y cómo pueden equilibrar su presupuesto sin comprometer sus aspiraciones. Básicamente aquí mezcla las expectativas que se tienen respecto a la gestión de una persona y qué es lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El análisis vincula esto y habla de que las expectativas sociales, el consenso de la respuesta de las personas, que pueden generar una presión considerable, efectivamente, de las personas a las que están recién entrando al mundo laboral. Pero si tienen una estructura de gestión de gastos, pueden evitarlo totalmente. Acá la pregunta número 16, que también es de ramificación, que básicamente es, al seleccionar el no de la pregunta anterior, habla de qué factores internos y externos pesan más en las decisiones financieras de quienes inician su vida laboral, sino en la presión social, ¿qué es? Y acá el consenso habla de que quienes inician su vida laboral pueden verse afectados por su autoexigencia. No es la presión social externa, sino que es la autoexigencia que ellos mismos se ponen, ya sea hacer inversiones, por ahorro para algún sueño, alguna cosa. Ese es el otro punto que se abordó también en la respuesta de la pregunta. Bueno, acá básicamente la conclusión aborda esto de un punto totalmente holístico, en donde se quiere comparar, y efectivamente se compara adecuadamente los niveles de educación financiera que poseen las personas, el punto en su vida en que se encuentran, que igual se encuestó y se hizo enfoque referente a las personas jóvenes, que son los que generalmente salen inicialmente a un mercado laboral sin saber nada. Y se consideró todo eso junto con las decisiones que ellos toman, porque ellos mismos pudieron comentar las cosas y las decisiones que hacían con sus recursos. Es por ello que se puede lograr y se puede trazar de que al tener una adecuada educación financiera y puede ayudar a estructurar cualquiera de las otras variables externas, ya sea tu edad o que estés recién saliendo al mundo laboral. Puede dar un orden, independiente de la edad, independiente del oficio, independiente de lo que hagas. Muchas gracias.